noches, querida audiencia, bienvenidos a Mirando Lejos. Obviamente todos los paraguayos estamos felices por la campaña de la selección paraguaya y se ve una suerte de euforia social en el sentido positivo del término por los triunfos que está alcanzando la albirroja. Pero mientras tanto también y en paralelo van sucediendo cosas en la sociedad paraguaya que verdaderamente tiene que llamarnos la atención, y también tenemos que ver qué decisiones, qué medidas hay que tomar, qué terapias se deben aplicar para tratar de revertir y corregir algunas situaciones que se están presentando como frecuentes, pero de todo punto de vista son anomalías dentro de una sociedad. Porque el día que nosotros aceptemos que se pueda matar, que se pueda asesinar, que se pueda violar, que se pueda asaltar impunemente, entonces quiere decir que esta sociedad, más que desbordada, tiene una trasvaloración de sus valores morales. Y creo que es lo que nos está pasando hoy en día en la sociedad paraguaya. Más allá de la alegría que nos deja el fútbol, creo que es importante también ver el aspecto oscuro. El aspecto, hay una suerte de irracionalidad escondida en muchos comportamientos de individuos que integran la sociedad paraguaya, y eso se testimonia en crímenes atroces, en crímenes que desbordan la imaginación de cualquier criminal o de cualquier criminólogo. Por eso es importante acá, y me estoy refiriendo a los acontecimientos del asesinato alevoso, cruel, cobarde de María Fernanda, al que llevaban los pedidos, que fue asesinado en defensa a él de su dinerito que estaba ganando por el servicio que estaba prestando, y de muchos otros casos de actitudes criminales, de desbordes juveniles, de borracheras, del consumo de droga, de la violencia, que creo que debe ser observado y tenemos que analizarlo. Y tenemos que ver si es solamente responsabilidad de los padres, de la familia, una responsabilidad individual, o es que la sociedad en su conjunto, a través del Estado, a través de la política, tiene la responsabilidad ética de tener que corregir esas patologías que hoy son individuales, pero se reproducen de tal manera que tendríamos que ver y analizar y evaluar si son o no patologías sociales. Yo parto de una base. Creo que el Estado tiene una finalidad ética. Por eso que el Estado dice no fumes en lugares públicos. Por eso que el Estado dice los menores de 18 años no pueden entrar a esta película. Por eso que el Estado dice la dignidad del ser humano es anterior a la constitución de la sociedad política. Entonces creo yo que según la Constitución de 1992, de la cual he sido miembro, he participado en la elaboración de esa Constitución, el Estado paraguayo tiene una axiología, tiene un conjunto de valores que son la matriz ética moral desde la cual nosotros tenemos que derivar nuestro marco institucional y obviamente con esas instituciones conducir el comportamiento del conjunto de la sociedad. Hay dos, y acá quiero contraponer dos posiciones. Una es la de Jean-Jacques Rousseau, que en 1762 escribió un libro que sigue siendo un clásico de la pedagogía, que se llama El Emilio o la educación. En el Emilio, Rousseau dice una cuestión que es muy sencilla, estoy simplificando, es un libro clásico, pero lo estoy simplificando a los efectos de que ustedes me puedan entender. Rousseau decía, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, si partimos de las bases de Rousseau, tenemos que ver qué es lo que hace la civilización para corromper a un ser humano que nace bueno. Si es que esa hipótesis es correcta. En todo caso, este libro del autor del Contrato Social es un libro que ha tenido un gran impacto en la pedagogía del mundo de Occidente. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. El asesino de María Fernanda nació bueno y lo corrompió la sociedad. Después vamos a analizar con Manuel Fresco y Rodrigo Giudice de dos ángulos diferentes, si es que, cómo es este asunto, cómo lo resolvemos. Y por otro lado, un criminólogo positivista
Lombroso escribió también o estudió mucho lo que él le llamaba, tipificó lo que él le llamaba el criminal nato. Lombroso vivió de 1835 a 1909, una época en donde el positivismo científico, o sea, el positivismo quiere decir la ciencia puede acceder, explicar todos los fenómenos naturales, sociales e individuales. Decía él que había una predisposición biológica, o sea, el criminal nace y solamente debe ser corregido o enmendado con medidas muy draconianas y drásticas, tomadas por el Estado, desde la política. O sea, la sociedad en su conjunto, a través del Estado, tiene que protegerse de estos criminales natos. Es un tema genético. Pero por el otro lado tenemos a Rousseau que dice, no, el hombre nace bueno genéticamente, es la sociedad la que la corrompe. En ambos casos, lo de Lombroso, que hoy en día, digamos, ha perdido todo vigor y toda vigencia científica, el criminal nato, predispuesto biológicamente, o más ya de que la sociedad corrompe al individuo, como decía Rousseau, lo que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente: a ver, estos crímenes que desbordan la moral, que desbordan la imaginación y que son crueles, que son cobardes, que son crímenes verdaderamente que ni se los puede leer en el diario, con una maldad, con una intensidad, con una premeditación, que son cosas increíbles. La pregunta es la siguiente: el Estado, la sociedad en su conjunto, la sociedad avanza como una suerte de generación espontánea, va generándose por sí sola, o las sociedades avanzan a partir de una racionalidad que reconoce una valoración ética y que desde la instancia del Estado dirige la conducción, el conjunto del esfuerzo compartido, las sinergias que puede tener una sociedad. Ese es el gran debate que nosotros tenemos. La política, el Estado paraguayo, pueden hacer algo para contrariar, contrapuntear, revertir estas patologías individuales o colectivas, porque repito, hay tantos casos de hechos atroces que se repiten, que podemos hablar de una suerte, ya no voy a decir de comportamiento mayoritario, pero sí de un comportamiento delincuencial y de un comportamiento, por sobre todas las cosas, vacío de contenido ético y moral, en donde el actor, el criminal, el asesino, parece no distinguir en una escala de valores el bien del mal. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿el escenario político, el liderazgo político, es proclive a que estas actitudes delincuenciales, criminales, amorales, amoral, a quiere decir el prefijo a, sin moral, tiene algo que ver? ¿La política alimenta eso? ¿O la política tiene las herramientas para poder, digamos, encorsetar el comportamiento social dentro de las normas jurídicas que se supone que tienen un respaldo ético? Creo que estamos en una situación en donde el Estado paraguayo, la sociedad paraguaya, la política paraguaya tiene que enviar mensajes claros a todos aquellos que creen que en este escenario de impunidad es posible cometer crímenes atroces que verdaderamente, con alevosía, con premeditación, crímenes que verdaderamente ofenden no solamente a la moral, sino que ofenden a la dignidad de la mujer, ofenden a la dignidad del ser humano, ofenden a la identidad colectiva, que podemos llamarla Paraguay. En la identidad colectiva de ser paraguayo no se puede solamente expresar cuando juega la albirroja. La identidad colectiva de ser paraguayo también se tiene que expresar cuando una joven es asesinada de una manera premeditada, alevosía y con ensañamiento por su pareja o una persona que tenía relaciones con él. Definitivamente, es un tema complejo. No creo que hoy podamos hallar todas las soluciones, pero tenemos que debatir esto. El mal y el bien conviven.
y el campo de batalla es el corazón humano. Enseguida estamos con Manuel Fresco y Rodrigo Joyce. Bueno, estamos acá en compañía del doctor Manuel Fresco, psiquiatra, psicoanalista, no psicólogo como él dice. Así que vamos a hablar de este tema, vamos a tomar como ejemplo el crimen de Coronel Oviedo de María Fernanda. La pregunta que te quiero hacer, ¿hubo en ese crimen crueldad, sadismo, premeditación, algo vergonzoso? Mi pregunta, no es un hecho aislado, se están dando, digamos, se están repitiendo estos hechos de feminicidio en el Paraguay. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con la moral individual y pública del Paraguay? Y después al final resulta, está bien que gane la luz, que todos festejemos, pero esto es un crimen que para mí nos tiene que llamar a la reflexión y no ha provocado el debate que tiene que provocar. Yo creo que hay un desborde. ¿Qué nos está pasando? Bueno, si te acordás, en uno de los programas definimos la salud mental como un equipo, un equipamiento, una caja de herramientas que tenemos en la cabeza y que nos permite afrontar los problemas de la vida cotidiana o los problemas que se nos presentan. Entonces, cuando una persona, independientemente después, te voy a decir, yo no creo que uno nazca bueno o nazca malo, eso es aparte. Pero uno va formando esas herramientas necesarias desde que nace en adelante. Y hay vulnerabilidades, obviamente, que tienen que ver con cómo fue ese embarazo, fue deseado o no, cómo en la familia enfrentan las dificultades que tienen, cómo discuten, cómo ponen límites, etcétera, ¿verdad? Entonces, una persona que ante un problema, como en este caso el embarazo de la pareja no deseado, accidental, etcétera, falla la tentativa de interrumpir y la siguiente es matar a la persona, entonces de ninguna manera se puede pensar que ese chico tiene un nivel de salud mental que le permite enfrentar un problema como es el embarazo de una manera respetuosa a la mujer, al chico que está, porque matar no puede ser la primera idea de solucionar ese tema, ¿verdad? Pero ¿por qué un joven de 18 años, de 17 años, que no presenta en su comportamiento diario anomalías, o por lo menos no sabemos nosotros, claro, pero en general socializaba? ¿Cómo es que hoy en día se inclina a decir, bueno, la solución está en asesinarla? Mi pregunta es un problema que no hay escala de valores? ¿A lo lombroso hay una predisposición biológica? ¿O es que la sociedad, o incide en algo la sociedad, el colectivo de la sociedad, el conjunto, ya sea la familia, el colegio, lo que se ve en la televisión, los medios telemáticos? ¿Qué está pasando para llegar a la decisión de matar a una persona con alevosía, con la cual uno tenía una relación de pareja? Como digo yo, para mí es algo que me supera a mí. Se supone que todos tenemos la posibilidad de matar, todos tenemos, porque tenemos, como animales que somos, tenemos la posibilidad de reaccionar violentamente. Es defensiva, y matar no siempre está mal, porque si nosotros pensamos en la guerra, si no estás dispuesto a matar, estás en un lugar equivocado, ¿verdad? Entonces, se trata de la vulnerabilidad individual en un ambiente en donde la violencia está naturalizada. Si vos te acordás, ahora no sé cómo son los dibujos animados, pero en nuestra época, Tony Jerry, sí, que son así violentísimas, ¿verdad? Sí. Y entonces los niños que no tienen una posibilidad de contrastar esos impulsos, porque si uno mira a las criaturas, Carlos, también la impulsividad, el agarrar, el apoderarse, este es mío,
y la tendencia a tener una conducta violenta es natural, y el proceso educativo... Pero es natural en el hombre, o es natural en un determinado contexto social, o es natural en una determinada educación. No, todos tenemos eso. Todos. Hablábamos también que el niño, a medida que va creciendo, va a ir entendiendo que él tiene un límite que no puede atravesar, y eso lo hace la casa. Papá, mamá, abuelos, el núcleo familiar es el que va poniendo límites. Yo suelo decir, va domesticando a esa criatura, entendiendo que él tiene límites y tiene que respetar. Después pasa a la escuela y ahí comienza un proceso más grave de conocer sus límites y respetar al otro. Pero yo lo cuento anecdóticamente, le alcé en brazos a mi nieto y me dio una bofetada en la boca. A mí me sorprendió, porque en mi época yo le hacía eso a mi papá o a mi abuelo y no sé, o sea, no me animaba. O sea, hoy parece que se animan. Te pregunto, ¿esto es producto de qué? Claro que todos se animan porque la criatura no distingue lo que está bien y lo que está mal. Eso se le va inculcando en los procesos que, por ejemplo, hace una cosa y el adulto, el entorno le dice, no, eso no se hace, eso está mal. Y entonces eso va aprendiendo. Y ahí es donde falla algunas veces esta cuestión, y podemos discutir, hay alguna vulnerabilidad especial. Hay chicos que son más impulsivos y entonces hay que trabajar más, ¿verdad? Pero te va a tantear, te va a pegar, le decís esto no, y va a reaccionar de alguna manera que el adulto le tiene que poner límite. Ahora bien, un joven de 17 años, las grandes peleas que ahora que existen entre los colegios por borrachera, o las barras bravas de los clubes, o sea, hay varios ejemplos sociales, donde digamos son comportamientos sociales en el sentido que no están contaminados por política, eso es lo que quiero decir, en principio. Uno llega a los 17 años y dice, la decisión para resolver este problema es liquidar a una persona, de una manera atroz, de una manera verdaderamente con ensañamiento, con engaño, con premeditación, te conduzco, te llamo, vení acá, tal cosa, busca una cosa. Te pregunto, ¿ese joven no tiene parámetros morales más allá, no tiene culpa? ¿Se siente culpable? Te pregunto en general, o sea... No, yo no puedo hablar... Ya, porque vos no sos médico ya. Seguramente este chico va a ser periciado. El Poder Judicial va a pedir un dictamen a ver su estado mental, si tiene algún trastorno mental, etcétera. Y ahí hay trastornos mentales que al cometer un hecho ilícito, el trastorno mental lo vuelve irreprochable. Y hay otros trastornos mentales, como los trastornos de personalidad, por ejemplo, en donde la persona comete un ilícito, tiene un trastorno mental, pero sabe que lo que estaba haciendo está mal, entonces es reprochable y va a terminar preso. O sea, espera. Acá está diciendo una cosa muy importante. O sea, hay dos tipos de trastornos mentales. Uno comete un acto de violencia y no es consciente de cometer, no siente culpa, responsabilidad, no asume consecuencias. Uno comete un acto y se da cuenta y ahí es reprochable. Claro. En general la psicosis, cuando uno está loco y comete un asesinato, puede ser así, una barbarie. El juez no le puede meter preso. Va a ser evaluado por una junta médica y si se determina que tiene un trastorno psicótico, que en el momento del hecho la persona no tenía la capacidad de discernimiento por su trastorno mental, entonces es irreprochable. Pero si la persona preparó, sabe bien que está haciendo una cosa que no tiene que hacer, que está mal, etcétera, etcétera, entonces, aunque tenga un trastorno de personalidad, por ejemplo, que es probable que esto aparezca, entonces igual tiene que asumir la responsabilidad de lo que hizo.
Entonces, aparte de tener el trastorno mental, igual el juez le va a tener que meter preso. Bueno, hay una cosa que tienen que hacer ustedes los médicos, pero mi pregunta ahora es la siguiente. Una persona de 17 años que tiene una relación con una persona que premeditadamente hace la preparación de los actos y obtiene el resultado que es un asesinato macabro. No hay desde la sociedad, desde el Estado, de la política, la posibilidad de que toda esa conducta, porque claro, yo deseo que esa chica no tenga un hijo, entonces planifico la acción al deseo, al objetivo. O sea, no se pueden cruzar barreras morales o institucionales que el Estado le diga, che, vos sabés que liquidar a una persona es un delito. O sea, o hay que leer el Código Penal y la Constitución para que uno se dé cuenta de eso. ¿Cómo se resuelve este problema? El no matar, el no matar. No hay que esperar que un abogado eduque a la población, porque eso se sabe en la familia, se sabe en el colegio. Si es religioso, va a tener los mandamientos, etcétera. O sea, no hay un momento específico en que eso se pone como una meta, como esto es lo que tenés que hacer. Porque nuestra sociedad nos dice hay que matar, podés hacer lo que quieras. Aunque hay comportamientos que uno puede pensar que ciertos sectores sí hacen lo que se les dé la gana, tienen una cobertura, se protegen, etcétera, ¿verdad? Pero no es suficiente como para explicar una cosa como el asesinato de esta niña, ¿verdad? ¿Será que por los desbordes estamos viendo, o sea, no se pueden hablar de patologías sociales o se pueden hablar de patologías sociales? Ya muy exagerado. Estamos amplificando el sentido de la palabra patología. ¿Las patologías son individuales o pueden ser colectivas? Se utiliza como una metáfora, ¿verdad? Cuando es colectiva. Claro, pero la sociedad no puede enfermar. Digamos que el enfermar primero es un concepto que se dirige a la cuestión biológica. Y en el campo mental se habla de trastornos mentales cuando no hay una base biológica que explique eso. O sea, digamos que según tu materialismo y determinismo biologista, digamos, no podemos hablar de una sociedad enferma. No se puede. Metafóricamente sí. Metafóricamente. Claro. Entonces la pregunta estaba la siguiente. Porque convengamos que se cometen crímenes inusuales, muchos de ellos protagonizados por jóvenes. Es un comportamiento, llamémosle, asocial, anormal, que contradice, digamos, el plexo tutelar de una sociedad. ¿Será que nosotros los paraguayos, es un problema de una sociedad tradicional que pasa a una sociedad moderna? Hay elementos sociológicos, es que esta modernidad nos hace perder la pertenencia religiosa, que esto es consecuencia de una sociedad en donde hay una suerte de ascetismo religioso. Dios ha muerto, la gente pierde una escala de valores. ¿A qué se debe todo esto? Es demasiado complejo. Pero vos sos un hombre inteligente. O sea, no te preguntaría eso. Pero te preguntaría cómo sale Paraguay y Brasil. Por ejemplo, el crimen a esta niña es diferente a lo que pasó ahora de este niño de 15 años que le metió 3 balazos a este colombiano que estaba candidatándose para ser presidente. Y es diferente a nuestro chico que mató a un delivery. Sí. Entonces, si uno evalúa, no es la misma situación en el chico que mató al delivery y el chico este que le mató a su novia. Aunque el crimen sea inexplicable en un caso, las condiciones de este chico que mató al delivery son diferentes a las de este chico que mató a su novia. No sé si queda claro. Sí, claro. Entonces, es muy difícil elaborar una teoría social que explique todas estas variaciones.
Ahora, es cierto que lo que estás diciendo, Dios ha muerto y se flexibilizan un poco los límites, lo que está bien, lo que está mal. Si uno piensa en esta cosa tan escabrosa, así como el crimen, pero lo que está bien y lo que está mal, cuando uno habla de los delitos económicos, del contrabando, de una serie de cuestiones sociales que flexibilizan, que los niños muchas veces, como se decía en una época, el ser contrabandista, por ejemplo, era una profesión que uno decía abiertamente, ¿verdad? Y entonces, claro que flexibiliza las cuestiones que son los límites morales. Los trastornos mentales los tenés que resolver vos, la psiquiatría, la psicología. Pero, por ejemplo, el hecho de que las familias hoy en día se hayan multiplicado el número de divorcios, madres solteras también hay muchísimos, la familia ha perdido su rol referencial. Parece que la escuela, donde antes era, no tenía una morada, pero se convivía mucho más, o también en las universidades, o sea, está más desintegrada, parece, la sociedad, más atomizada. Te pregunto, ¿eso es un elemento que facilitan que un joven de 17 años pueda desviarse tanto de un patrón de conducta que dice, no matarás, no matarás? O sea, una cosa que uno aprende por la educación religiosa y después en el colegio y después cuando va a la universidad y el sentido común, porque también no matarás, que hay que tener un coraje personal para ir a matar a una persona. Claro, pero no matarás en las condiciones X, porque si estamos en guerra, repito, el no matarás por vida. Ya. Pero en la civilización, así, en la paz, etcétera, ahí rige el no matarás. Rige. Y si ante la primera controversia que yo tengo, antes, cuando uno se peleaba, había como un código, ¿verdad? Bueno, vamos a agarrarnos a trompadas, etcétera. Ahora la gente anda armada, muchísima gente, ¿verdad? Entonces, la flexibilización, la naturalización de la violencia, etcétera, hace que la mayoría tenga muchas dificultades de tener ese límite del no matarás, que mi diferencia contigo lo tengo que hacer discursivamente. Vamos a discutir, no nos vamos a agarrar patadas en la primera. Y si el tema del feminicidio, por ejemplo, si el machismo, si el hombre entiende que la mujer no es de su propiedad, entonces disminuiría la cantidad de feminicidios que haya, ¿verdad? O sea, hay para vos un elemento cultural, el hombre que cree culturalmente, la mujer es mi propiedad, y el hombre que sabe, no, la mujer no es mi propiedad. Sí. O sea, digamos, si el hombre supiera distinguir eso, disminuiría el número de feminicidios, o el feminicidio responde a una cuestión más, a una pulsión que tiene que ver con los celos, que tiene que ver con obsesiones. ¿Cómo eso? Pero es lo mismo, Carlos. Cuando yo no acepto que mi pareja me dice, terminó, no te quiero más, mándate mudar, no te aguanto, etcétera, y entonces me voy y comienzo a hostigarle, le mando mensajes, etcétera. No acepto el no. No acepto, no es una cosa instintiva, digamos. ¿Se entiende? Entiendo, claro. Porque el proceso educativo es la aceptación de los límites. También hablamos en una de las entrevistas de decir, si la criatura no aprende el no, porque cuando nacen no tienen una discriminación de lo que es él y el resto del mundo. Todo es él. La mamá es él, es de él, y bueno, hasta que vienen las frustraciones. Esto puede hacer hasta acá nomás, esto no, esto sí, esto no. O sea, a ver, porque una buena educación no es una educación permisiva, anárquica, que hacía todo, sino que una... Y ahí te pregunto, ¿quién juega el rol central? ¿La familia o el Estado? A través de la educación pública, digo, por ejemplo, privada, ¿verdad? No, la familia es la que pone la matriz de lo que después la escuela tiene que trabajar.
Porque si en mi familia no me enseñaron que tengo que dormir temprano, que tengo que limpiar las cosas, que después de jugar tengo que agarrar los juguetes, que hay algunos juguetes son míos y otros son de mi hermano, de mi hermana, etcétera. Si eso no se da en la familia, este chico va a tener problemas en el colegio, porque va a ver el bolígrafo, la agenda, lo que sea de su compañerito y va a querer y va a agarrar nomás. Entonces eso es responsabilidad familiar, después se potencia en el ámbito social de la escuela y después ya el chico, el adolescente, va a ser más complicado cuando tiene una infancia en donde no ha aprendido los límites. Ahora, un niño no aprende los límites porque está lejos en la educación familiar de los padres. Porque los padres, para poner los límites, tienen que estar cerca. El nuevo rol de la mujer en la economía, la mayor, o sea, eso también tiene una incidencia en toda esta, digamos, no te voy a decir, o sea, en este debilitamiento moral de la educación. Claro, o sea, hoy en día tenemos que la mujer trabaja, el hombre trabaja, que no hay una referencia y después hay mucho divorcio y esto, aquello. Lo que te quiero preguntar, ¿en qué momento un niño conoce el límite? ¿Quién le pone, cómo se ponen los límites a los niños, a los jóvenes? Y desde un primer momento se ponen. No es que al ir al colegio recién. Ese es el proceso de domesticación, así. Ese bichito que sale y que comienza el proceso de convertirse en un ser humano, tiene que ver con que desde un inicio tiene que esperar, tiene que pedir, no obviamente a la hora de haber nacido, ¿verdad? Pero cuando el bebé, te voy a poner un ejemplo, cuando el bebé tiene hambre y comienza a inquietarse, y la madre rápidamente sacia ese hambre, entonces el bebé no aprende a frustrarse, no aprende a pedir, no aprende a esperar, ¿verdad? Todo eso, la espera es importante, ¿verdad? Y el chico dice, y ya está la madre presente, no es bueno. Lo bueno es que, aunque sea medio cruel, que el bebé comience a entender que la vida significa espera, satisfacción, frustraciones, que es lo que hace que uno piense. Cuando la madre no está y el bebé le llama, no está, se le obliga a pensar en la madre. ¿Se entiende? ¿Verdad? Sí, claro. Sí. Ahora, una pregunta. Entonces, digamos, una educación que nos ponga un parámetro, un límite, digamos, es mucho más fácil que un joven, un niño, después no tenga elementos para comparar y cómo, digamos, insertar su conducta dentro de la sociedad. Claro. Si en la casa no se le puso límite, en la escuela va a ser un chico problema, porque no va a aceptar los límites, porque no va a tener el respeto a la profesora o al profesor, va a pensar que cuando se le dé la gana va a salir de la clase. No va a esperar que toque la campanilla para salir al recreo. Y está en el recreo y toca la campanilla para volver, se va a querer quedar ahí en el arenero jugando, y tiene que respetar esos códigos. Y si no respeta eso, entonces no respeta los códigos sociales. Si vos ves cómo manejamos, ubicate nomás en el tránsito, ¿verdad? Nadie le da bolilla, la luz roja, la luz, nada, te pasan por la derecha. Y entonces, eso sí es caótico, ¿verdad? Y es producto de que la gente no incorpora un conjunto de reglas que son reglas de convivencia. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, como siempre, muy didáctico e ilustrativo. Enseguida estamos con el doctor Rodrigo Giudice para ver si es que desde el punto de vista legislativo hay algo que mejorar, y si es que la ley tiene un efecto, digamos, mágico, hecha la ley, se transforma la conducta de los individuos. Enseguida con el doctor Rodrigo Giudice.
Bueno, seguimos ahora en compañía también de otro colaborador del programa, el doctor Rodrigo Giudice. Rodrigo, ¿cómo está? Un placer de tenerte mirando lejos. El placer es mío. Buenas noches, doctor. Bueno, vos habrás leído todo este caso. Mucha gente se pregunta, en algunos casos he visto reacciones que provocaban cierta irritación, escozor. La gente decía, ¿qué es menor de edad? Y en 8 años puede estar libre después del macabro crimen que acaba de cometer. Explícame, este joven de 17 años, ¿con qué ley se le va a juzgar? Sí, primeramente es muy importante destacar que la Constitución Nacional establece claramente principios por los cuales se rige lo que es una pena. Y habla de la readaptación de la persona condenada y la protección de bienes jurídicos. En el caso de los menores, ese proceso axiológico de la Carta Magna tiene más énfasis en el primer aspecto. Una pena privativa de libertad para un menor infractor tiene por fin buscar que esa persona se reinserte, se reeduque, que no infrinja más las pautas de comportamiento en su convivencia social. Paraguay es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre Protección de Menores a través de la Ley 57/90. Y mal que les pese a muchas personas, porque estuve observando cierto énfasis en el tema cómodo, sencillo y totalmente inútil de aumentar las sanciones penales como respuesta estatal ante estos hechos que afectan y que conmueven a toda la sociedad. Sin embargo, evidentemente desconocen, desoyen y plantean la posibilidad de confrontar directamente aspectos que hacen a la convencionalidad. Esta ley en particular, que hace suya la Convención de Naciones Unidas de Protección a Menores, estipula claramente que la pena de muerte y las sanciones de naturaleza perpetua no rigen para los menores. Eso es un primer aspecto que hay que ser muy claros. En segundo término, ¿por qué los marcos penales aparentan como no proporcionales con relación a la infracción a bienes jurídicos? No es una cuestión de naturaleza normativa, pero sí dogmática. Repetime eso, o sea, el bien jurídico era la defensa de la joven. Claro, la vida. Bienes jurídicos, la vida, sí, para la que vida. La gente entienda. Y acá bien, sí. Vos me estás diciendo que la norma, digamos, la sanción de la norma no se va a corresponder con el Totalmente, bien. O sea, es categórico. Al análisis de cualquier persona, no necesariamente quienes estamos en el tema de las ciencias jurídicas, nos resulta proporcional una pena privativa de libertad de 8 años con relación a un homicidio doloso. Entonces, dicho esto, lo que yo les digo es de que para la doctrina los menores de edad no deberían luego ser susceptibles de penas privativas de libertad y sí de otro tipo de medidas con el fin de la reinserción social. Esa es tu idea de ese menor. No es mi idea, autor, pero es lo que desde el punto de vista normativo y dogmático justifica el porqué aspectos que llaman la atención a la ciudadanía. Sí. Un chico de 17 años que mata con alevosía, planificando la muerte de una manera macabra, está sugiriendo que no es la pena privativa de libertad lo que lo va a reconvertir, sino que es una suerte de proceso educativo que produzca un proceso de reeducación, de resocialización. Claro. No es que lo diga yo. Obviamente yo tengo una postura, pero sí tengo que explicar para que la gente entienda por qué ante un crimen la sanción penal máxima expectada es hasta 8 años de pena privativa de libertad. Y en primer lugar es porque hipotéticamente, desde un punto de vista dogmático, el menor de edad no conoce los elementos de determinados hechos punibles, no conoce la infracción a la ley y en muchos casos es incapaz de determinarse conforme a una norma y poner una suerte de freno a sus impulsos y tendencias. Eso es el aspecto dogmático que tiene su correlato en nuestras normas. Por eso es que para la ciudadanía hoy día
la respuesta punitiva estatal aparece como no proporcional con relación a los bienes que puedan ser quebrantados. Simplemente estoy explicando cuál es la situación. Como está muy en boga el tema de la discusión de por qué no aumentamos la pena, yo lo que me preguntaría es qué estudios estadísticos se han hecho para determinar que con el aumento de pena este tipo de hechos directamente no va a ocurrir, o que ocurrido va a generar esa intimidación que como principio contempla todo tipo de régimen sancionatorio. Y ahí entramos en el grave problema donde el Estado evidentemente sí está fracasando en la posibilidad de que aquel menor infractor que ingresa a un establecimiento de educación de naturaleza penitenciaria pueda salir conforme con esa posibilidad de real inserción dentro de la sociedad. Por el contrario, ocurre exactamente lo contrario. Ahora, la pregunta es la siguiente para la opinión pública, para la gran opinión pública. Yo tampoco no estoy asumiendo una posición. O sea, este joven tiene 17 años, en pocos meses va a cumplir 18. Sí. Me imagino, ¿verdad? Desde 18 ya es totalmente responsable. Sí, a ver, para que se entienda, una persona en Paraguay es imputable a partir de los 14 años de edad. Okay. Ahora bien, el ser humano que tiene 14 años de edad hasta los 18 años tiene un régimen especial legislado en la Constitución, en convenios internacionales y en el Código Penal, y en particular en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Las penas privativas de libertad, porque de eso se trata. El joven de 15 años, no sé, en Colombia atentó contra un senador, supongamos que sea el caso paraguayo, estoy homologando. Uno de 15 y uno de 17 se rigen por la misma legislación. Correcto. Y en este caso específico, en el ejemplo que usted da, la pena expectada, la sanción máxima penal prevista para esa conducta es hasta 8 años de pena privativa de libertad. Es importante porque veo que hay mucha confusión. No importa que este chico en particular, a quien se indica como autor del hecho de que lastimosamente afectó a María Fernanda, no importa de que él el día de mañana sea juzgado con un grado de adultez, qué sé yo, 20, 21, 22. Igual la sanción penal nunca va a variar, siempre va a ser hasta 8 años de pena privativa de libertad, porque el hecho lo cometió siendo menor de edad. Y la respuesta estatal máxima, al menos en los términos punitivos, es esa. Lo que quiero resaltar es de que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece 3 niveles de respuesta estatal ante un menor infractor. Primero, las medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas y que de repente uno mirando así dice, pero qué beneficio esto da a la sociedad, y realmente muy poco beneficio. ¿Para qué vamos a engañarnos? Yo no puedo ser hipócrita y mucho menos ir contra lo que yo estoy observando, porque una persona, las medidas socioeducativas, por ejemplo, podrían ser residir en un determinado lugar, estar bajo un régimen de vigilancia. En síntesis, medidas que en la praxis notoriamente no van a ser cumplidas. Pero te pregunto, un joven menor de edad de 18 años, sí o sí comete un delito, sí o sí tiene que ir a un correccional o cumple la pena privativa de libertad. Le soy muy claro, doctor. La ley estipula claramente este orden: medidas socioeducativas, medidas correccionales, que puede ser la amonestación de un juez o el cumplimiento de determinadas obligaciones que benefician al particular ofendido o al Estado, y como última ratio, como última opción, la medida de la pena privativa de libertad. O sea que el padre y la madre, los hermanos de María Fernanda, pueden desayunarse con la sentencia que diga, no, este joven tiene anormalidades, tiene que corregirse, tiene que entrar en un proceso correctivo hasta que dure 8 años, porque el proceso de corrección no puede durar más que la pena privativa de libertad, me imagino. De hecho, que las medidas socioeducativas solo pueden durar hasta 3 años. Solamente 3 años. Solamente hasta 3 años. Y después cumple la pena privativa.
Mire, hasta 25, te pregunto. Hasta 8 años. Es la media O sea, bueno, que va a tener 25, tiene 17 ahora juega. Sí, correcto. O sea, digamos, 3 años va a un lugar donde van a corregir su conducta, van a enmendar su conducta. Sí. Y después tiene 5 años privativa de libertad y después, digamos, sale en libertad. Sí, pues sí, una vez que cumple la totalidad de la sanción penal, eventualmente si llega a 8 años, sí, categórico. Es más, puede pedir la libertad condicional cumplida las 2/3 partes de la condena. Por eso es que... Te pregunto, ¿no hay legislación comparada? Sí, sí, sí. ¿No hay legislación comparada en donde la responsabilidad penal de un joven empieza a los 16 años o un poco? Sí, de hecho que en Argentina ahora mismo se está discutiendo que si la franja etaria de imputabilidad puede bajarse a 13 años. En Argentina, Cuba, no recuerdo que otro país es a los 16 años, en nuestro país es 14 años. El aspecto de la imputabilidad es un tema que sí, eventualmente se puede analizar, pero vuelvo otra vez a repetir, el problema está en qué es lo que queremos como Estado respecto a nuestra pena privativa de libertad con relación a los menores infractores. ¿Qué es lo que verdaderamente pretendemos? Porque realmente lo que está pasando es que estamos observando una alta tasa de reincidencia, también estamos observando como... tasa de, ¿qué quiere decir? El que sale de un correccional vuelve a cometer un delito. Vuelve a cometer y normalmente va increciendo. O sea, si cometió un hecho punible de naturaleza bagatelaria que ameritó la desproporción de una pena privativa de libertad, va cometiendo otro tipo de hechos mucho más graves, ¿verdad? Que ya afectan la vida, la integridad física. Por eso es que el Estado tiene que tomarse muy en serio esa potestad que tiene de buscar la reinserción de la persona a las pautas de comportamiento social que permitan que ese sujeto valore los bienes jurídicos, tenga conciencia de la importancia de los mismos y, por tanto, los observe. Y también, doctor, acá hay una realidad. Mucho se cuestiona al Estado paraguayo, mucho se cuestiona al derecho penal, pero el derecho penal y el Estado paraguayo solamente incurre, o vamos a decir, tienen alguna incidencia desde lo jurídico, no desde lo social. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa basal de todo esto? ¿Dónde tenemos que mirar por qué están ocurriendo este tipo de inconductas o comportamientos que nos revelan el mínimo respeto a las pautas de comportamiento de una convivencia armónica? Pues obviamente en las familias ampliadas. Entonces, familia ampliada. Y claro, eventualmente si tienen otro tipo de familias o de repente reciben abrigo en otras familias, desde esa perspectiva. Entonces, ahí es donde nosotros estamos, creo yo, fracasando como ciudadanos. Evidentemente no estamos transmitiendo los valores correctos y por eso es que los chicos tienen una incapacidad de poder tener ese respeto, esa conciencia de qué es lo que va a generar su acción con relación a un determinado bien jurídico. En el caso de Fernanda, por ejemplo, de María Fernanda, uno puede apreciar fácilmente de que sí hay un grado de reprochabilidad, sí hay un grado de plena conciencia del autor de qué es lo que hacía. De que estaba cometiendo un crimen. Claro, y el hecho objetivo que revela que sí sabía lo que quería, cómo quería, cuándo quería, que ideó, preparó y ejecutó la acción, es el hecho objetivo de que posteriormente intenta ocultar el atroz crimen que se ha perpetrado, lo cual revela una plena conciencia de la infracción que ha perpetrado respecto a la ley. O sea, esa persona sabía perfectamente el mandato jurídico que imponía: debes no matar, que es básicamente lo que está contenido en la norma del Código Penal al tipificar el homicidio doloso. Y este chico a los 25 años va a estar libre. Desgraciadamente, doctor, es la realidad. Si a esta persona se lo juzga, se lo encuentra que es el autor del hecho, no va a tener una pena privativa de libertad mayor a 8 años. También es cierto de que los padres de este chico son civilmente responsables. Solución al problema. ¿Por qué son civilmente? Porque de hecho el Código Civil estipula claramente que los actos ilícitos perpetrados por los menores, o de los actos ilícitos perpetrados por los menores, la responsabilidad objetiva de indemnizar o de compensar
compete a los padres, a los tutores, a los representantes legales del menor que resulte... O sea, digamos, no hay responsabilidad, o sea, la responsabilidad penal se reduce a una máxima de 8 años de pena privada. Puede ser menos también. Puede ser menos también, claro. Pero subsiste, digamos, la responsabilidad civil que tienen que asumir los padres. Totalmente. Existe una responsabilidad civil de los padres, independientemente de que en la casuística estamos observando de que el Ministerio Público cree tener una acción penal contra los padres por hechos punibles, qué sé yo, simulación de un hecho punible y creo que intervención peligrosa en el tráfico terrestre. O sea, claramente el Ministerio Público, para calmar la alarma social, está tratando de atribuirle a los padres conductas punibles, ¿verdad? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿En qué? Y justamente simulación de un hecho punible y un hecho punible... ¿Sabían el hecho y escondieron? No, es que justamente eso es lo que me llama la atención. No cuestiono la labor de la Fiscalía, pero está demasiado claro de que desde el punto de vista del Ministerio Público, a los efectos de generar una especie de calma social, le está atribuyendo hechos punibles. Uno, por ejemplo, que tiene que ver contra la correcta administración de justicia y otro contra la seguridad colectiva de las personas, cuando que lo que hay que averiguar es si estas personas tenían o no conocimiento de que el hecho ocurrió y qué es lo que hicieron una vez que tomaron conocimiento de ese hecho. Cooperaron, fueron útiles para el resultado, cooperaron, fueron útiles para encubrir que el resultado disvalioso de la acción pueda ser perseguido. Eso es lo que el Ministerio Público debería hacer. No digo que la Fiscalía esté haciendo un trabajo bueno ni malo, simplemente que desde el punto de vista de lo que un ciudadano paraguayo pretendería, es de que se sanciona a las personas por hechos que realmente cometieron. Se nos va el programa, tenés menos de un minuto. El hecho entonces de modificar la norma legislativa no implica inmediatamente la modificación de la conducta de los individuos, ya sea o del delincuente que tiene una predisposición biológica, psicológica, o digamos tampoco puede corregir, no enmienda patologías sociales. Desde el punto de vista de la política criminal, el Paraguay tiene que adoptar medidas que permitan que aquel menor infractor que entra dentro del campo del derecho penal pueda reinsertarse. Y el tema de bajar el grado de la imputabilidad o aumentar las sanciones penales, si no está acompañada con un estudio sociológico, con un estudio económico, con un estudio educativo que determine que esos factores van a incidir positivamente a favor de la sociedad, claramente lo único que es incurrir en el atavismo de imponer una pena por el mal del hecho, pero no de ninguna manera intentar reinsertar a esa persona que se apartó de la ley. Como diría mi amigo Humberto Rubín, ha sido una noche más y muchas gracias, doctor Rodrigo. Al contrario, doctor, gracias.